¿Les parece? ¿O quieren hacer alguna preguntita antes mientras siguen entrando los compañeros? Como quieran. Bueno, bueno, yo les preparé una. Ahora cuando apenas terminemos y vemos que sale todo bien, ya les dejo la presentación eh, a la vista para que puedan ingresar. Es una presentación interactiva. Ahora que aprendí a usar esto, hago todo interactivo. Vamos a ver si funciona. Porque bueno, hay que juntar mucha información. Ahí está. ¿Pueden ver ya la pantalla? Sí, profe. Bien. Bueno, yo lo pensé de esta manera. Tenemos muchos temas que abordar para la unidad de sistema nervioso. Para cada uno de esos grupos de temas, hicimos en el trabajo práctico algunas pruebas de laboratorio, ¿sí? Entonces, yo armé este mapa conceptual como para mostrar todos eh, los componentes básicos, ¿eh? Esto es muy básico, del sistema nervioso para comprender su funcionamiento. Esperen que entro acá. Em, la relación con las pruebas que hicieron en el laboratorio, y acá me va a interesar ver si me pueden por ahí elaborar una explicación de el fundamento de las pruebas que hicieron en el laboratorio. Eso está acá en pruebas. En cada uno de estos circulitos tenemos las pruebas que hicieron en el laboratorio. Y en estos círculos azules más grandes se encuentra resumida la información o el fundamento teórico mínimo necesario para que ustedes puedan eh, explicar cómo ocurre esa prueba de laboratorio o en qué se fundamenta esa prueba de laboratorio, ¿sí? Así que esa fue la idea, la lógica con la que elaboré la presentación. Y esto también me parece útil porque cada uno después va focalizando en la parte que más necesita, ¿sí? Como sé que han trabajado en grupos y han preparado algunos temas, tanto para el laboratorio como para el backup, entonces algunos temas ya los tienen más consolidados y hay otros que a lo mejor necesitan un poco más de, de lectura o de dedicación, ¿sí? Lleva mucha lectura esto. Traten de leer lo más que puedan, pero siempre con un sentido, siempre con una lógica, ¿eh? No leer por leer, sino leer para tratar de explicar un funcionamiento, ¿sí? Que eso es lo que siempre tratamos de eh, fomentar con las actividades del cursado. Bien, a ver, algo más que les quería decir. Bueno, ya después me va, me voy a acordar. Bueno, fíjense, empezamos con laboratorio UT9, sistema nervioso, vienen acá y tienen la presentación de sistema nervioso con los conceptos básicos que vamos a tratar. Entonces,
Las pruebas de laboratorio tienen como finalidad reconocer las estructuras y el funcionamiento normal del sistema nervioso en cuanto a la percepción de la información y a las respuestas conductuales. ¿Sí? Nos vamos a focalizar en esos componentes del sistema nervioso, que ya de por sí es un montón. Y le sumo este modelo, que es muy gráfico, muy claro, muy general, en donde el organismo, a través de los sistemas perceptivos, obtiene información del ambiente. Igualmente, esta sería la exterocepción, ¿sí? La que proviene del exterior, y a esa exterocepción se suma la información que puede obtener de su interior y de su medio interno. Toda esa exterocepción e interocepción, ah, acá empecé a hablar. Ahí les hice un audio para presentar estos tres componentes. La percepción de la información, los sistemas cognitivos que integran toda esa información que viene desde el exterior o desde el exterior y desde el interior del organismo, para luego generar una respuesta a través del sistema esquelético, el sistema vegetativo y el sistema endocrino. ¿Mm? Vegetativo a veces lo usamos como sinónimo de autónomo, y el autónomo corresponde a una eferencia que tiene como blancos los músculos lisos, cardíaco y glándulas. ¿Tá? Y de esa manera se genera una respuesta que eh, me modifica mi interacción con el medio. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a tratar de detallar son estos componentes, estructuras y funcionamiento de esas estructuras. Y luego, con los casos clínicos, el objetivo fue hacer correlaciones entre la anamnesis, la observación, la exploración física, estudios complementarios y el problema central del paciente. Así que bueno, tienen que tratar de relacionar todo lo que hemos visto. En esta imagen por ahí se resume un poco cómo esa eh, recepción de información, procesamiento, integración impacta luego en las conductas motoras que se deciden en función de un objetivo. Bueno, con este simbolito volvemos siempre al mapa conceptual. ¿Está bien? Bueno, y empezamos. Vamos a empezar con el sistema somatosensorial. Hay algunos que por ahí vamos a ir un poquito más rápido, pero ustedes me dicen, ¿dónde es que necesitan focalizar un poco más la información? Bueno, para el sistema somatosensorial, fíjense, ustedes hicieron pruebitas como la sensibilidad táctil grosera de la piel, la sensibilidad nociceptiva, la térmica y la adaptación de receptores. Todas estas pruebas llevan a evaluar la vía espinotalámica. Ahora vamos a entrar en detalle en esas pruebas, pero antes que esto vamos a la teoría para ver algunas cuestiones generales del sistema somatosensorial, y es a lo que tienen que prestar atención o lo que tienen que buscar como información necesaria para abordar justamente este proceso que lleva del estímulo a la percepción. Entonces, fíjense todo lo que hay que analizar. Hay que analizar el estímulo, hay que analizar ese estímulo es captado por un receptor,
Hay que caracterizar esa vía aferente primaria, hay que describir qué es lo que ocurre en la primera sinapsis, o cuáles son los tractos ascendentes, dónde ocurren los relevos y qué pasa en la corteza para generar la percepción. Bien, entonces, cuando empezamos a hablar del estímulo y del receptor, acá tenemos que tener en cuenta que hay que describir todos los atributos del estímulo que caracterizan esa información sensitiva. Entonces, dentro de los atributos son cuatro: modalidad, intensidad, duración y localización. Para todos los estímulos que vayamos a describir, tenemos que poder definir estas cuatro características. La modalidad se refiere al tipo de energía con la cual el receptor se activa. ¿Mm? Esto se llama también principio de especificidad y esos receptores transducen entonces esa energía que captan en una señal eléctrica, generando un potencial del receptor. Ahí empieza, ¿eh? Con este proceso empieza, digamos, la vía sensitiva. ¿M? Y entonces acá una imagen con la gran diversidad de receptores que tenemos en el sistema sensorial. No solo en la piel, en donde encontramos estos de acá abajo, sino también en los receptores que captan o los receptores de los sentidos especiales. Entonces hay que analizar cada tipo de energía y cada receptor en particular para poder comprender la modalidad del estímulo. Y el otro atributo es la intensidad del estímulo. Ese receptor que genera un potencial local va a determinar, la amplitud de ese potencial local determina la frecuencia del potencial de acción de la fibra sensitiva. ¿Sí? Ahora vamos a distinguir claramente el potencial del receptor de la fibra, porque cuando hablamos de fibra sensitiva ya estamos mencionando el axón neuronal, ¿sí? Y ahí ya hay un potencial de acción. Y la forma que tiene el potencial de acción de comunicar o de dar distintos mensajes es cambiando la frecuencia, ya que los potenciales de acción tienen una amplitud constante, ¿no? Que es la misma. Entonces, lo que sí van cambiando es la frecuencia. Entonces, a medida que el estímulo se hace más intenso, el potencial del receptor, que es un potencial local, sí cambia su amplitud, pero eso se traduce en un aumento de la frecuencia de descarga de la fibra sensitiva. Una vez que esa fibra sensitiva ya llegó a su máxima frecuencia de descarga, la forma de seguir informando acerca de un estímulo más intenso es reclutar más fibras sensitivas del entorno, ¿sí? Entonces hablamos ahí del código de población. Son las dos maneras de informar acerca de la intensidad del estímulo. Entonces, si se fijan, este es un modelito del corpúsculo de Pacini, donde tenemos una única fibra, una única terminal. Es una terminal mielinizada. Ahora vamos a ir a eso. Se produce el estímulo. A medir esta línea rosada indica la intensidad de ese estímulo y fíjense cómo a medida que para un estímulo que genera un potencial de receptor de esta amplitud, se va a generar, para un estímulo de esta intensidad, se genera este potencial del receptor y se genera esta frecuencia de descarga. Para un estímulo mayor,
el potencial local del receptor tiene una amplitud mayor y eso se traduce en una mayor frecuencia de descarga. Y en este modelo se simboliza el código de población. ¿Mm? Mientras un único receptor puede ir aumentando su frecuencia para transmitir la intensidad del estímulo, va a descargar solamente esa fibra sensitiva. Si el estímulo aumenta, ya se van a estimular receptores conexos y por lo tanto se agregan terminales nerviosas que descargan. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, el otro componente es la duración. Algunos receptores disminuyen su respuesta a pesar de que el estímulo persiste, o bien responden a cambios del estímulo, que estos son los denominados receptores de adaptación rápida, y otros mantienen su descarga mientras permanece el estímulo, que son los de adaptación lenta. ¿Mm? Entonces, si volvemos al mismo modelito, el mismo, la misma intensidad del estímulo genera un potencial del receptor continuo, ¿sí? En aquellos receptores que van a tener adaptación lenta y va a generar disminución de la respuesta por parte del receptor a pesar de que el estímulo sigue presente. O bien responde a los cambios, es decir, responde cuando inicia y cuando finaliza el estímulo. Entonces, la terminal nerviosa tiene una respuesta de tipo rápida, una adaptación rápida, o se los denomina receptores fásicos. Mientras que estos son receptores tónicos que están en donde la terminal nerviosa está descargando en forma permanente. Bien, y por último, el último elemento es la localización de la vía sensitiva. Cada vía sigue un camino propio, el principio de línea marcada. Y cada estación de relevo de la vía mantiene un mapa somatotópico de la superficie corporal, ya sean a través de los dermatomas, el mapa talámico, o por ejemplo el homúnculo, acá lo escribí mal, acá hay que corregirlo, homúnculo cortical. Estas representaciones o estos mapas en donde se va eh, marcando en cada uno de los relevos el lugar preciso de donde proviene el estímulo periférico, son plásticos, es decir, que pueden modificarse con la experiencia, con el entrenamiento. Su representatividad depende de los campos receptivos centrales. Es decir, que no hay una proporción idéntica entre la extensión a lo mejor de la superficie corporal en donde están esos receptores con la superficie o el área en cada uno de esos relevos que contienen las neuronas hacia las cuales llega el estímulo. Entonces acá, bueno, repasamos el tema de los dermatomas, que es el área de la superficie corporal que está inervada por cada uno de los nervios espinales. Acá les dejo este es un artículo escrito en castellano, está muy lindo, de revisión de esto de los dermatomas, cómo están definidos de acuerdo a diversos autores. Y acá un videíto cortito donde explica eh, esto del homúnculo cortical. Tenemos un homúnculo sensitivo y también hay un homúnculo motor. ¿Qué quiere decir? Que estas cortezas primarias, que es
en el caso de la sensitiva, que es hacia donde llega toda la información sensitiva, no tiene una representación proporcional de la superficie corporal, sino que hay áreas, como se puede ver acá, como los labios, las puntas de los dedos, que tienen una superficie mucho mayor de recepción de información que la que tienen, por ejemplo, las piernas o el tronco. Eso hace que justamente en el procesamiento cortical, esas áreas proporcionen mucha más información, mucho más detalle de lo que está pasando. Bueno, ahí se activó el videito para ver, pero bueno, eso después lo ven ustedes. ¿Lo tienen en claro el concepto de homúnculo? ¿O lo habían visto ya en el trabajo práctico? Yo para no poner el videíto y verlo ahora. Hola. A ver. Sí, sí, perfecto. Bueno, seguimos entonces. Entonces, estos son los componentes básicos que hay que definir de un estímulo. ¿Está bien? Ahora, volvemos a nuestras generalidades de la vía sensitiva. Vimos lo del receptor. ¿Qué tenemos que saber de la vía aferente, la vía primaria aferente? Recuerden que esta primera neurona, que es la que en cuya terminal se encuentra el receptor, tiene el cuerpo en el ganglio de la raíz de la base. Y es una neurona pseudo-unipolar. De manera que una extremidad o un axón, es decir, es un único axón, pero que se divide apenas sale de la neurona, digamos, o apenas se genera, se divide en una rama periférica, que es la que va a captar el estímulo, y una rama central. Entonces, esa terminal aferente o sensitiva primaria se refiere a esa neurona pseudounipolar. Y tienen acá la tabla de si esas neuronas son mielinizadas o no, si, a qué velocidad conducen y qué diámetro tienen. De acuerdo a esas características se clasifican en estos grupos que tenemos acá. En el sistema sensitivo vamos a ver a beta, a gamma, delta y C principalmente. Y en el sistema motor vemos la alfa, que es la que inerva el músculo esquelético. ¿Sí? Pero entonces siempre vamos a referirnos a el tipo de fibra como el grosor que tiene esa fibra, si está mielinizada o no, porque eso tiene que ver después con la segregación que tiene en las vías ascendentes. ¿Sí? Bien, bueno, eso respecto a la transmisión. La primer sinapsis entonces ocurre ya en el sistema nervioso central. ¿M? Y ocurre entre esta rama central de la primera neurona con la segunda neurona, que ahora sí, dependiendo de la vía, la vamos a tener o en la médula o en la columna dorsal, en los núcleos de la columna dorsal. Entonces, eh, acá está representada la conexión o la sinapsis con una neurona en la médula, ¿sí? Entonces, esto correspondería al sistema anterolateral. Pero viene bien para ubicarnos dónde es, en qué lugar estamos hablando o dónde se ubica ese proceso. Entonces, em, en el caso de el núcleo de la columna dorsal, que este corresponde a la vía lemniscomedial o el del cordón posterior, en ese lugar
hay un patrón característico de excitación e inhibición de neuronas de segundo orden por tres procesos: la excitación convergente o lineal, la inhibición del contorno y la inhibición lateral. Eh, Vamos a ver, estas serían las representaciones de esos procesos. El hecho de que ocurra esta modulación en esa primera sinapsis determina la gran discriminación que tiene esta vía del cordón posterior. Y por ejemplo, la convergencia, en donde varios eh, vías primarias convergen o estimulan a una secundaria, obviamente va a disminuir la eh, ubicación o la posición precisa del estímulo, porque ya esta neurona secundaria ya está recibiendo información de más de una terminal primaria. Si la excitación es lineal, es uno a uno, entonces la eh, agudeza de esa vía va a estar incrementada. Hay otros procesos como inhibición del contorno, que esto se ve mucho, se ve claramente en la retina, en donde los receptores están organizados en áreas de centro on y centro off. Entonces son áreas en donde si se estimula en esa región hay una activación del receptor, mientras que si el receptor está en un contorno off, si se estimula esa región, la neurona se inhibe o la terminal nerviosa se inhibe. Eso facilita el contraste entre estímulos ubicados a lo mejor muy próximos. Y es ya una forma de aumentar esa separación de señales. Esto lo vemos en la vía visual. Y finalmente, la inhibición lateral es ya un proceso de la vía aferente primaria, por el cual la vía que está descargando con mayor frecuencia, que es la que está recibiendo la mayor intensidad del estímulo, a través de colaterales genera una inhibición de la señal que viene por vías paralelas. ¿Sí? Entonces, tenemos estos mecanismos descritos ahí en esa primera sinapsis, y también hay otros tipos de procesamiento que tienen que ver con todas las interneuronas que puedan y circuitos que se armen en esa región del sistema nervioso central, lo cual, por ejemplo, en la médula es muy profusa la cantidad de interneuronas que hay. Y en el caso de vías particulares, como la vía del dolor, vamos a tener también un circuito descendente que agrega un nivel más de modulación. Bueno, así que la modulación también es para tener en cuenta en cuanto a la percepción. Bueno, luego los tractos por los cuales transcurren, los relevos, normalmente tenemos el relevo talámico. No me metí en tálamo porque prefiero por ahí integrar todos los otros contenidos, pero bueno, hay las proyecciones tálamo-corticales tienen también su complejidad, y algo de eso por ahí hacemos una introducción cuando vemos el tema del electroencefalograma. Bueno, y a nivel de la corteza, que vamos a tener la percepción es un proceso cognitivo, ¿m? Es una construcción, es una representación.
¿tá? Que va a acoplar las cualidades objetivas del objeto, es decir, toda la información de la energía que ese objeto transmite a través de los receptores, más los elementos subjetivos de cada individuo, que lo permitan reconocer, interpretar, darle un significado, darle un componente emocional. Entonces, por eso decimos que la percepción es un proceso de construcción. Entonces, esa construcción se puede lograr porque cada propiedad que tiene el objeto va a ser reconocida y transmitida por vías paralelas diferentes. Y luego, a nivel de la corteza, esa información se va a integrar para crear esta construcción sensitiva. Entonces, a nivel de la corteza, reconocemos regiones corticales unimodales, que es donde llegan estímulos de una cualidad o modalidad específica. Acá, por ejemplo, están representadas las áreas sensitivas unimodales, S1 y S2, y S1 a su vez con todas sus regiones, 1, 2, 3A, 3B, y luego cortezas polimodales, en donde ya se asocian dos modalidades o más modalidades de estímulo, y que es ahí donde se construye esta percepción. Acá les representé los números, los numeritos estos son las áreas según Brodmann, porque en muchos lugares se describe dónde está localizada, en qué lugar de la corteza a través de la nomenclatura de Brodmann. Y acá para que ubiquen los lugares básicos de procesamiento primario. Entonces, área sensitiva primaria, postcentral o posrolándica, área motora primaria, prerolándica, área visual primaria, zona occipital, área auditiva primaria, zona temporal. Todo lo demás van a ser cortezas de asociación que empiezan a integrar la información proveniente de esas otras áreas. Bien, bueno, listo con percepción. Ya integramos todo lo básico, ¿sí? Podemos volver a las pruebitas que hicimos en somatosensorial. Acá en estas pruebas de sensibilidad táctil grosera de la piel con vello y sin vello, se va a estar activando la vía espinotalámica anterior. Eh, lo podemos considerar como vía espinotalámica, ¿sí? Por ahí no es necesario reconocer anterior o lateral, pero bueno, por ahí hay, para que vean que hay una segregación debido al tipo de estímulo. ¿Qué tenemos en la piel con vello y en la piel glabra? Bueno, estos receptores que se encuentran en uno u otro tipo de piel son los que van a determinar los tipos de estímulos que se van a detectar, ¿sí? Tenemos, bueno, las terminales libres asociadas al folículo piloso, corpúsculos de Pacini, y en la piel glabra se agregan estos discos de Merkel, los corpúsculos de Meissner y corpúsculos, bueno, de Ruffin. Entonces, vamos a ir analizando cada uno de estos receptores, pero en distintos contextos, donde em, creo yo que tienen más relevancia. Cuando hicieron la pruebita, esta de tacto grosero, estimularon la piel con vello, en distintos
en distintos lugares del cuerpo y el hecho de hacerlo en distintos lugares y la evidencia que obtuvieron es que no todas las partes del cuerpo tienen la misma sensibilidad para detectar que hay un estímulo. Eso se debe a que la densidad de receptores en las distintas zonas del cuerpo varía y son muy abundantes, es decir, la densidad alta, es decir, que están muy juntitos. ¿M? Es muy alta en las puntas de los dedos, en las palmas de las manos, pero ya en los brazos y el tronco y las piernas la densidad es baja. ¿M? Están bastante alejados, tienen campos receptivos grandes. No solo es la densidad de estos receptores, tanto estos como estos, dependiendo del tipo de piel, la que determina la información que llega al sistema nervioso central, sino también la proporción de fibras de adaptación lenta y adaptación rápida que hay en cada región. Vamos a ver que de estas estructuras superficiales, los discos de Merkel son de adaptación lenta, mientras que los de Meissner, los corpúsculos de Meissner, son de adaptación rápida. Lo mismo con los que están en las zonas más profundas. Pacini es de adaptación rápida, mientras que Ruffini es de adaptación lenta. Entonces, es como que en ningún momento se deja de censar información. Algunos receptores van a ser más específicos en detectar el inicio y la finalización del estímulo y otros van a seguir descargando mientras el estímulo esté activo. Bien, en el caso de el vello, ¿sí? El pelo, ahí vemos que hay distintos tipos de pelos en mamíferos. Y esos pelos obviamente cumplen distintas funciones y lo que sí están altamente inervados. Es decir, presentan muchas terminales aferentes que interactúan con el folículo piloso. Hay terminales a beta, a delta, tipo C, y fíjense cómo cada una de estas va a llevar información con distinta duración y todas estas fibras van a entrar a el asta dorsal y desde allí, de acuerdo a su grosor, van a segregarse hacia la columna posterior o los núcleos de la columna posterior o hacia la vía anterolateral. Normalmente las fibras A beta, que son las más gruesas, las que tienen mayor velocidad de conducción, van hacia el cordón posterior y desde allí forman este lemnisco medial y son las que van a contribuir en mayor medida a la discriminación. Sin embargo, fíjense que en la yema de los dedos no tenemos pelos, ¿sí? Así que los pelos están contribuyendo a elaborar este tacto grosero por el lugar en donde se encuentran, que son regiones de la piel donde la densidad de receptores es baja, ¿sí? Y en general, la mayoría de estas fibras asociadas al pelo, en el caso del ser humano, van a ir por la vía anterolateral. En este esquemita pueden ver cómo se organizan esas terminales nerviosas y cómo en esas terminales libres la presencia de mecanorreceptores
son los que median la transducción del estímulo cuando el pelo cambia de posición. Bueno, no están completamente caracterizados cuáles son esos mecanorreceptores, aunque sabemos que hay corrientes iónicas debidas a canales tipo piezo y canales TRPV, que son canales catiónicos que se van a abrir por cambios en la distensión de la membrana o por cambios asociados a la temperatura. ¿Sí? Muy bien. Espérenme que... Entonces, en esta prueba vemos solo el pelo. ¿Está bien? Pero lo podemos extrapolar a, por ahí, los otros receptores que puedan tener un grado de participación en la detección de presión, que ahora los vamos a ver. Bueno, para la vía, Profe, sí, perdón, pero sí. hay un compañero que está escribiendo ahí en el chat que dice que hay compañeros en sala de espera. Ajá, hay gente en sala de espera. A ver, allá vamos. Ah, 5 hay, sí, bien. No me sonó la campanita. Bueno, ahí están entrando. Bien. Bueno, ¿cómo vamos hasta acá? Bien. Bien, bien. Bueno, Sí, la vía lateral o la vía del dolor y temperatura, eh, que se segrega un poquito hacia lateral, también son terminales libres, en la piel, en la periferia. Estas terminales libres, algunas detectan calor y frío y otras, ahora vamos a ver, detectan el dolor. Para estas que detectan calor y frío, la estimulación se produce por diferencias entre la temperatura del aire o del objeto que está en contacto con el cuerpo respecto a la temperatura de la piel. ¿M? Y eso fue lo que vieron en la prueba de laboratorio, ¿sí? Pero estos receptores, que fíjense, hay receptores para el frío, receptores para el calor, es decir, que detectan cuando el ambiente tiene menos temperatura que la piel o cuando el ambiente o el objeto tiene más temperatura que la piel. No detectan una temperatura absoluta, si bien sí tienen un rango de activación dentro de la escala térmica. Estos receptores son de tipo TRP y también pueden ser estimulados por algunas sustancias químicas que obviamente o que explican el hecho de que estas sustancias generen una sensación de calor o de frío. ¿M? Bueno, los receptores de frío tienen mayor actividad a 25 grados, los de calor a 45, y como vimos son canales catiónicos que permiten la entrada de sodio-calcio. Fíjense que la temperatura, cuando es extrema, activa otra vía de señalización ya son los nociceptores. Y esa activación está mediada por canales TRP que se activan a estas temperaturas mucho más amplias, a 17 grados, por ejemplo, para estímulos de frío, o a más de 52, o bueno, acá hay algunos para 43 o 52 para ya los estímulos por calor, ¿no? Pero que entran o van a viajar por la vía del dolor. Entonces son canales, canales TRP que se encuentran en esas terminales nerviosas libres y van a descargar o van a generar esta despolarización por la entrada de el, el sodio, el sodio y el calcio, y eso luego se va a convertir en un potencial de acción en la terminal aferente.
La característica de estas terminales es que son de adaptación lenta, es decir, que siempre van a estar informando o descargando mientras haya una diferencia de temperatura. ¿M? Y son terminales delgaditas, son tipo C. En el caso de las terminales nociceptivas, también son terminales libres que pueden activarse por estímulos mecánicos, térmicos o químicos. ¿Sí? También entonces se incluyen canales de la familia TRP, y en el caso de que haya alguna sustancia química que proviene, por ejemplo, del proceso inflamatorio, esa terminal que tiene receptores para las prostaglandinas, bradiquinina, histamina, etcétera, la unión de estas moléculas inflamatorias va a generar una modificación de esta terminal aferente, aumentando la excitabilidad con la cual va a responder a estos cambios mecánicos y térmicos. Eso se denomina sensibilización periférica. ¿Sí? Bien, con el dolor también tenemos un componente importante de modulación, ya sea por circuitos locales o por vías descendentes. Acá en la médula, ¿sí? Este es un corte de la médula, se ven los dos modelos, ¿sí? O los dos componentes de esa modulación. Por un lado, una vía descendente, ¿sí? Desde la sustancia gris, periacueductal, que envía serotonina, noradrenalina hacia interneuronas en la médula encefalinérgicas, que tienen encefalinas. Y esas neuronas con encefalinas liberan la encefalina a nivel de la segunda neurona o a nivel de la sinapsis, y genera una disminución de la descarga de esta segunda neurona. ¿Sí? Acá, esta es la vía descendente. Este es el lugar de interacción de estas encefalinas con tanto la terminal de la primera neurona como con la terminal de la segunda neurona, que es la que lleva información al sistema nervioso central. El otro mecanismo es un control de compuerta, por el cual fibras que ingresan a la médula por otro mecanismo, es decir, debido a la estimulación de otro tipo de receptores, como son los mecanorreceptores, a través de fibras a beta, por ejemplo, o a delta, generan, cuando se dan en forma simultánea con la estimulación dolorosa, generan una estimulación de las interneuronas que inhiben la vía nociceptiva secundaria. ¿Sí? De esta manera frenan la salida de esa neurona de segundo orden. ¿Tá? Eso explica el hecho de que la presión o el masajearse una zona dolorosa de alguna manera calma o disminuye la transmisión del dolor. Acá en este modelito se ve un poco más en detalle cómo estas vías descendentes estimulan la interneurona encefalinérgica, liberando el opioide a la sinapsis, y ese opioide actúa tanto en la vía presináptica, disminuyendo la salida del neurotransmisor, como en la vía postsináptica, generando una eh, eh,
hiperpolarización o una menor excitabilidad de esa membrana para que el potencial de acción no se genere. ¿Sí? Así que bueno, la vía dolorosa con una importante modulación a nivel medular. Les dejo este otro videíto que está lindo, que explica justamente estos dos mecanismos en las neuronas, interneuronas inhibitorias y la compuerta, para que lo vean en detalle. Y con respecto a las vías nociceptivas, esta vía anterolateral tiene un componente consciente que permite identificar el lugar en donde se produce el estímulo doloroso, pero también tiene una vía o un sistema eh, no, no discriminativo o inconsciente que estimula el núcleo parabraquial, afectando o modulando la amígdala y el córtex insular, lo cual media los aspectos afectivos, ¿sí? Del dolor, de cómo uno va construyendo una determinada situación, si se asoció al dolor o no. Eso genera que en el futuro uno evite esa situación o evite el contacto con ese objeto, ¿sí? Fíjense que acá ya tenemos este córtex insular, lo vamos a ver un par de veces, que es esa ínsula, es la que tiene que ver con la interocepción, con la construcción de la percepción interna. Bueno, acá les puse, por ahí en los libros lo tienen como, bueno, el espinotalámico que llega hasta la corteza S1, espino reticular con estas proyecciones que se hacen a nivel de la zona reticular y espino mesencefálico que es el que llega hasta la sustancia gris periacueductal y desde ahí se activa la vía descendente, que es la que vimos que modula el ingreso o que modula esa sinapsis a nivel de la médula. Bien, bueno, tenemos entonces las vías que nos permiten explicar la sensibilidad nociceptiva térmica. Y bueno, la adaptación de receptores la evaluaron viendo cuánto tiempo detectaban el estímulo, eh, ya sea que el estímulo se eliminaba o permanecía en el lugar. Bueno, pudieron hacer estas pruebas. ¿Les queda alguna duda? ¿Alguien quiere hacer una pregunta de esta primera parte de la evaluación somatosensorial? Tenían que hacer en el trabajo práctico, la idea era que pudieran describir, ¿sí? Las vías que se activaban, tipo de receptores y demás. Eso lo pudieron hacer, lo pudieron completar. A ver si alguien me dice algo. En nuestro caso, sí, lo que nosotros no le hicimos tanto énfasis es específicamente en la vía donde pasa cada cosa, digamos, de dónde pasa cada fibra, que, bueno, nuestro profe dijo que no era tan importante que Ujú. describamos toda la vía, pero sí, Bien, digamos, esto de la primer fibra que hace la sinapsis, dónde la hace y dónde hace relevo, en tema de claro, la corteza bueno, también. bien. Sí, Eso sí, sí. más que nada para, porque tienen esta vía anterolateral, el hecho de cruzar en el lugar donde ingresa, tiene implicancias clínicas importantes cuando uno hace la evaluación del paciente, como para ubicar el sitio de lesión. ¿Eh? Si puede responder eso, a lo mejor la descripción que uno hace de la vía es suficiente, ¿sí? Pero bueno, sepan que
a medida que uno a lo mejor lo va estudiando, después se va complejizando, ¿no? Y uno va encontrando que aparecen colaterales o que aparecen lugares donde hay bastante modulación. Y bueno, uno siempre quedarnos con la idea de estos procesos claves que ocurren tanto a nivel del receptor como a nivel de la primer sinapsis o a nivel de la conducción para después aplicarlo en las pruebas que uno hace en los pacientes. ¿Sí? Bueno, bien, ya llevamos una Puedo horita. preguntar, Sí, diga. el concepto en sí de modulación es lo Sí. que no me queda claro, porque no es regulación tampoco, No, 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 entonces como no, no. que me queda como medio raro Claro, modular, el concepto de modular es modifica, ¿sí? no, No es que la frena, ¿sí? O si no es como esta compuerta, a lo mejor este es un ejemplo, que es algo drástico, sí o no, no es todo o nada, ah, ¿sí? Y no es una regulación porque, es decir, no son sistemas que estén activos, digamos, que haya. A ver, cuando hablamos de regulación hablamos de parámetros del medio interno, ah, básicamente, que son los que tienen que mantenerse dentro de límites estrechos. Acá estamos percibiendo lo que pasa en el ambiente, ¿sí? ok, Entonces, la idea es poder percibir eso con la mejor fidelidad con la que está pasando. Y para eso el sistema del dolor, digamos, es un freno, ¿no? Pero no lo podemos llamar que es un regulador, sino que es un sistema sensitivo que ayuda a construir nuestra percepción del medio, ¿sí? ok, Como decíamos antes, qué cosas, en qué lugares o con qué objetos logro mis objetivos o mi meta. A qué lugares o con qué objetos no tengo que manipular porque se activa esa vía del dolor y ya genera una marca o un aprendizaje muy rápido, muy importante, que en muchos casos cuando a uno le pegaban porque hacía algo mal, es activar eh, es este tipo de aprendizaje, ¿no? Porque te duele o te genera una sensación beneficiosa, ¿no? Profe, Eh, pero modulación, el concepto de modulación no es todo o nada, no es que cierra o abre, sino claro, que genera un cambio, en general es un cambio en el potencial de membrana, que hace que ese potencial o se aleje del umbral o se acerque al umbral. Entonces, si se aleja del umbral, esa modulación es inhibitoria o es desfacilitadora, ese sería el término correcto. Es decir, que se va a necesitar un estímulo más potente para poder sobrellevar esa modulación negativa. Si la modulación es favorecedora, al contrario, es como que me está el potencial de membrana asegurando o acercando al umbral para que esa segunda neurona o la tercera descargue más fácilmente. ¿Sí? sí, Pero en todas sí, las estaciones de relevo vamos a tener esa integración. Y los procesos que llevan a esa modulación son básicamente estos que nombramos acá. ¿Sí? ok, sí, gracias. Bien. Mica, ¿ibas a preguntar algo? sí, profe. Si el tema es, lo podemos asociar al concepto de memoria, no sé si se podría decir el Se concepto en sí. agrega, sí, sí, la memoria se va a construir después con todas estas experiencias. Entonces vas a tener distintos tipos de memoria para distintos tipos de sensaciones, y eso se construye permanentemente, a partir de la experiencia que vos tenés con las acciones que hiciste. Ahora después vamos a ir a motor y si esa acción cumplió la expectativa que vos tenías y cómo te relacionaste vos con el medio
en ese interín, ¿sí? Entonces ahí Profe, hay otras eh, estructuras y otras regiones de la corteza que participan en esa integración y que esas regiones después van a condicionar los actos motores que vos elijas en el futuro. Básicamente así sería la conexión. ¿Mm? podría decirse que, entre comillas, condiciona un poco el tema de la modulación. La modulación de alguna forma es plástica, ¿sí? Como todo en el cerebro. A lo mejor la intensidad de esa vía descendente puede aumentar o puede disminuir, de acuerdo a si uno por ahí estimula esa vía por otros mecanismos. Toda esta cuestión del mindfulness, yoga y otras, por ahí terapias alternativas buscan esto, ¿no? Estimular a lo mejor vías para que generen una mayor modulación inhibitoria. Lo que sí vos no vas a poder cambiar, es decir, los circuitos están, ¿sí? Vos lo que se va a poder modular a través de lo que uno haga, en definitiva, por ahí es la intensidad de esa comunicación sináptica. Pero el circuito está. Entonces, si se libera más o menos mediador, en estos casos, no tiene que ver con nada más una neurona presináptica y una post, porque aparecen ahora interneuronas que a su vez están conectadas o les llega información desde otras estructuras, ¿sí? Y esos circuitos están para que uno pueda coordinar diverso tipo de información. Pero a su vez, esa modulación eh, que asegura que a lo mejor, ya te digo, por la vía posterior la información sea mucho más precisa y aguda, es decir, más localizable, requiere de estos mecanismos. Si a lo mejor estos mecanismos fallan o hay una degeneración en algún sector medular que pueda, o en ese núcleo dorsal que pueda afectar esta función, y bueno, esa modulación se pierde, ¿sí? O no se va a ver, o a lo mejor en las pruebas de evaluación no va a estar presente. Pero, a ver, regulación, no la llamamos regulación porque no hay un sistema de control que diga hasta dónde hay que regularlo a eso. ¿Sí? Es ya más parte de esta interocepción, de cómo está percibiendo cada uno su medio externo y su medio interno. ¿M? Porque los mecanismos de control saben a dónde tienen que apuntar. Van al valor medio del rango. Y para eso o hacen una respuesta u otra. Pero acá no hay un valor deseable. ¿Está bien? Por eso hablamos Profe, de modulación. y Sí, relacionado a lo que preguntaba recién la compañera del tema sí, de la memoria, entonces sí, el nexo entre las vías que abordamos y la sí, memoria sería la modulación afectiva de la amígdala con la corteza insular. claro. Ahí Bien. van a participar, bueno, cada una de las cortezas primarias de acuerdo al tipo de información que va a quedar en la memoria. eh, la- le- el hipocampo, ¿sí? Que tiene que ver con esa primera almacenamiento de actos o sensaciones que van a estar marcadas o impregnadas por el componente afectivo, ¿sí? Por el componente que viene del límbico. ¿M? Entonces, ahí cerquita está esa corteza insular que media ese componente afectivo, ¿sí? O que hace consciente ese componente afectivo. Y el hipocampo, que es el que
reserva o guarda transitoriamente esas experiencias o sensitivas o motoras que tuvieron que ver con algo afectivo. Eso es lo que va a quedar en la memoria, que después se va a guardar en otras cortezas más a largo plazo, pero pasan por ese circuito límbico, específicamente ahí el hipocampo. Bien, ¿Sí? gracias. Bien. Bueno, ¿seguimos un poquito? Miren, para sentidos especiales es muy largo, ¿sí? Es un montón. Tuvieron muchas pruebas, ¿eh? Acá se las resumo. Agudeza visual, campo visual, visión en colores, nocturna, reflejos pupilares, después la evaluación del auditivo y el gustativo y olfatorio. Bueno, Profe, perdón, tengo una sí, duda. sí, Cuando nos perdón, ponen en la rúbrica de evaluación, hablando de los sentidos, por ejemplo, nos ponen sí, sentido visual y dentro del visual ponele que hay como 8 laboratorios, un ejemplo, ¿no? sí, por Eh, eso, acá, estos, nos sí, van, yo consulto, ¿no? Nos pueden sí, llegar a tomar, si te va bien, ¿no? Uno de sí, esos, literalmente todos del sistema visual. sí. Varios. Y vamos a ir a algo bastante general y relacionado con las pruebas que hicieron, ¿sí? Em, por eso, concéntrense en lo del laboratorio, traten de que cada uno de estos aspectos lo tengan en claro, qué parte teórica se conecta con cada una de estas experiencias, ¿sí? Em, Y bueno, es lo que yo traté de armarles en esta presentación, ¿eh? Esos conceptos teóricos básicos para comprender o para poder explicar cada una eh, de estas pruebas. El, es muy amplio sistema nervioso, ¿sí? Tiene muchas vías, muchos detalles, muchas variantes, muchas modulaciones. Entonces, cada uno va a ir haciendo un proceso distinto de integración de estos contenidos. Por eso me pareció más práctico presentárselos así, donde cada uno va a ir reforzando lo que le falta, ¿sí? Pues ya trabajaron un montón, ¿eh? Las presentaciones estuvieron muy bien de los casos, han trabajado en el trabajo práctico. Entonces, todo lo que ya consideran que lo hicieron, bárbaro. Ténganlo como que ya lo vieron, ¿eh? Y traten de ir a ver alguna de las cosas que les falte. Así abarcan toda la gama de pruebas que vamos a evaluar en el parcial, ¿eh? Después, la profundidad que le van a ir dando va a depender de ustedes, de cómo manejan el tema, de cuánto les interesa. Yo les traté de poner muchos videitos, cosa de que tengan una idea bastante global, aunque fisiológica, ¿no? De los procesos. Sabemos que no van a poder manejar en detalle cada uno de los procesos que les ponemos, pero que medianamente tengan una idea de cómo funciona, ya les digo, un sistema sensitivo, un sistema motor, básicamente, y cómo las pruebas permiten ver eso, ¿sí? Entonces, acá de sentidos especiales, yo lo que les hice es, este lo vamos a pasar un poquito por alto, salvo que alguien tenga alguna pregunta muy puntual. Miren, les puse un video para chicos, de sistema visual donde muestra las estructuras, básicamente, del ojo y del sistema nervioso necesarias para el procesamiento. Y les tienen en PEDCO una presentación de visual y auditivo con todos los detalles del receptor, de los campos on-off, de la vía, del campo visual, de los reflejos motores, del fotomotor, de la corteza visual primaria y de las cortezas de procesamiento. Y lo mismo con auditivo, ¿sí? Para que ustedes lo
lo sigan de ahí. Con olfatorio y gustativo lo mismo. Son sistemas, el receptor detecta sustancias químicas, están asociados a proteína G, si son moléculas complejas, y si son iones, son canales iónicos. ¿Tá? Y nuevamente, este videito está lindo, está correcto, ¿sí? Y también les da un pantallazo de gustativo y olfatorio. Después a lo mejor para el final o si les interesa, después van, leen el libro en detalle. Hay mucha bibliografía, pero al menos tratar de ver o de entender cómo está o qué características tiene cada una de estas modalidades de sensación, ¿sí? Y yo quiero pasar a motor, porque primero a propiocepción y después a motor para poder ya elaborar la parte de salida de la información. Aunque propiocepción tiene mucho de sensitivo todavía, así que propiocepción es un poco el nexo con el motor. ¿Les parece que hagamos así? ¿O tienen alguna pregunta muy concreta de visual, auditivo y demás? Profe, una consulta. Sí, Esta presentación, muy buena. sí, ¿La va a subir? sí, sí, ya está subida, está en oculto. Así que yo, ahora que terminamos, ya se las habilito para que cada uno ingrese, y la maneje a su ritmo. ¿Está bien? Bueno, vamos a propiocepción. Estas fueron las pruebitas, propiocepción somática y propiocepción vestibular, ¿sí? Vamos a la teoría de esto y después volvemos a ver si las podemos explicar. Ta, 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 bien. Bueno, entonces, fíjense, esta es una tabla con todas las modalidades sensitivas principales. Fíjense que son un montón. Por ahora lo único que vimos fue el tacto, ¿sí? Asociado a, ¿dónde está el pelo? Acá, el del folículo piloso, que detecta movimiento. Y ahora vamos a ver eh, corpúsculos, esperen, vamos a ver la vía vestibular, vamos a ver los usos musculares y órgano tendinoso de Golgi, que son los receptores que están en el músculo, ¿sí? Y que eh, envían información acerca de la elongación, es decir, el estiramiento del músculo y de la fuerza o la tensión que está haciendo. También, que esto se los cuento acá y tienen otro audio en donde les hago un panorama, la propiocepción va a depender de unos de estos receptores que están en la piel, como Pacini y Ruffini, que si se acuerdan en la imagen eran los que estaban más profundos en la dermis. Esos receptores tienen que ver, están en toda la piel, pero por ejemplo, a nivel de la planta del pie, esos receptores son fundamentales para avisar de la posición que está teniendo la persona en cada momento, ¿sí? Entonces tenemos estos propioceptores en la piel de la planta de los pies, propioceptores en los músculos, para ver la posición, la elongación y la fuerza que están haciendo. Propioceptores en las articulaciones, ¿sí? Que son de este tipo, son de terminales de Ruffini y de Pacini. Y después el sistema vestibular, que es el que informa acerca de la posición de todo el cuerpo respecto al espacio, ¿sí? Entonces, comenzamos con estos receptores que, si bien, les repito, están en toda la piel,
y con una distribución de densidad según el lugar en donde analicemos, los traemos a colación ahora porque son los que me van a informar acerca de cambios en distintas fuerzas, que ahora las vemos en las articulaciones y también en la planta del pie. Entonces, fíjense que son receptores que están más profundos en la piel, tienen campos receptivos grandes, ¿sí? Y nuevamente tenemos uno de ellos con adaptación lenta, es decir, que descarga siempre, y otro con adaptación rápida. De manera que entre ambos van a estar informando acerca de distinta duración y distintas modalidades del estímulo. El receptor de Ruffini, por ejemplo, se la llama terminal SA2, es una terminal A beta, es decir, es gruesa, tiene una alta velocidad de conducción, está cubierta en forma por una capa de células en forma de huso, y ese huso está asociado a la matriz extracelular. De manera que esa forma que tiene y el contacto con la matriz extracelular hace que este receptor pueda sensar el estiramiento de la piel y las fuerzas tangenciales. Por eso es que es central en la propiocepción, por ejemplo, de articulaciones. Cuando la articulación cambia de posición, este receptor va a enviar información acerca del estiramiento de esa matriz extracelular. Tienen campos receptivos grandes y adaptación lenta, es decir, están descargando siempre. Por otro lado, el de Pacini, una terminal única recubierta por células laminares. Esa terminal también es A beta, gruesa. Lo que tiene Pacini es que responde a vibraciones en un amplio rango, ¿sí? Tiene un campo receptivo grande y lo que tiene es una adaptación rápida. Es decir, detecta cuando aparece el estímulo y la nueva señal va a ser cuando ese estímulo cambia. Pero como las vibraciones son ondas sinusoidales, de alguna manera estos receptores tienen esa capacidad de poder imitar esa onda mecánica vibratoria hacia el sistema nervioso central. Bueno, acá en Pacini se describen canales iónicos tipo piezo, TRPV, canales asociados a ácido. En general siempre son los mismos. En el músculo, entonces esos dos, en la piel del pie, por ejemplo, en la planta del pie y en las articulaciones. En el músculo, ¿qué vamos a tener? En el músculo tenemos dos receptores importantes. Uno es el huso neuromuscular, que el huso neuromuscular se encuentra adentro de un músculo, grande, ¿sí? De un músculo mayor. Ese huso está separado por una cápsula, está separado de las fibras contráctiles propiamente dichas, ¿sí? Por fuera del huso tenemos las que se denominan fibras extrafusales, que son fibras musculares que generan la contracción del músculo. Y esas fibras extrafusales tienen la inervación de la motoneurona alfa del asta ventral de la médula. Pero dentro del huso neuromuscular vamos a tener otras fibras que son unas fibras modificadas, las llamamos intrafusales para distinguirlas de las otras, y hay de dos tipos, en cadena nuclear, en bolsa nuclear, porque van a transmitir distinto tipo de información. Unas van a transmitir información sobre la elongación y otras van a transmitir información sobre la velocidad del cambio, ¿sí? Ambas
¿sí? Van a enviar información a través de una aferente sensitiva. Y hay entonces un aferente primario que se llama 1A, que es el que está rodeando esa región central más distendida del uso, y después hay también aferentes secundarios que se denominan tipo 2. Eh, y esas fibras aferentes van a ir hacia hacia el asta dorsal de la médula, llevando esta información acerca de la longitud del músculo. Y fíjense en este cuadrito que es importante. Cuando el músculo está elongado, cuando se estira, ¿sí? Un estiramiento pasivo, la descarga es alta. ¿Mm? Cuando está relajado, la descarga es menor. Cuando se contrae cuando se contrae el uso, la descarga baja. ¿Pero por qué se contrajo el uso? Porque se contrae el músculo que lo rodea, ¿sí? Entonces, si a esa contracción muscular que depende de la motoneurona alfa se le suma una un estímulo de una motoneurona gamma, esa motoneurona gamma lo que hace es acortar el uso neuromuscular cuando el músculo está contraído, de manera que vuelva a censar el grado de elongación. Entonces, en esa situación, el uso vuelve a descargar, vuelve a tener sensibilidad. Ahora lo vamos a ver después en control motor, que esto es lo que se llama coactivación alfa-gamma. Pero acá el receptor es el uso, y ese receptor va a descargar cuando se estira. Y si el músculo en donde está ese uso se contrae, el uso va a dejar de descargar normalmente, salvo que tenga una activación gamma simultánea. Esto por un lado. Por otro lado tenemos el uso que el órgano o el receptor que detecta la fuerza o la tensión que está generando el músculo. Ese receptor se encuentra en el tendón, se denomina órgano tendinoso de Golgi, y fíjense cómo, cómo es la relación con la tensión. Acá si el músculo no está contraído o hace muy poca fuerza, la descarga es baja. A medida que el músculo se contrae, ¿sí? Y se acorta, la descarga de este receptor aumenta. ¿Tá? Entonces uno detecta longitud o distensión o elongamiento y el otro detecta tensión. Bueno, ¿y acá qué tenemos? ¿Por dónde van estas vías? Y entonces, si recapitulamos un poco, fíjense ya toda la cantidad de fibras aferentes que están entrando a esa asta dorsal. Tenemos las que venían de las fibras libres de dolor y temperatura, que esas sabemos que cruzan y forman el anterolateral, y vienen también fibras de eh, tacto y de propiocepción que a veces corresponden, salvo el uso neuromuscular y Golgi, pero por ejemplo Ruffini, Pacini, pueden provenir tanto del tacto como de la propiocepción. Entonces, bueno, en esos casos, por eso hablamos acá de una propiocepción también consciente, inconsciente, que ahora vamos a explicar, la segregación hacia qué vía de transmisión van a depender en gran medida de su diámetro y de su velocidad de conducción y del área de la piel de donde vienen, ¿sí? Y entonces ahí tenemos que se empiezan a mezclar componentes de propiocepción y tacto
por la vía lemniscomedial, por ejemplo, que van a dar el componente consciente de esa propiocepción. Si lo miramos en este corte, ¿sí? La vía anterolateral y la vía del cordón posterior, que esta del cordón posterior la vamos a relacionar con la discriminación de dos puntos, ya en esa evaluación de la corteza o de las funciones superiores. Pero fíjense que hay una tercera vía, ¿sí? Sensitiva, ascendente, que tiene que ver específicamente con la propiocepción. Y es el sistema espinocerebeloso, que es el que va a llevar la información de estas terminales, de los usos neuromusculares, del órgano tendinoso de Golgi y de los receptores articulares, los va a llevar hacia el cerebelo, que es un lugar importante para el control motor. Y entonces vamos a tener una vía dorsal, que es esta en rojo, entra la fibra aferente, hace sinapsis acá en una segunda neurona, que esta segunda neurona es la que da origen a este otro haz espinotalámico, espinocerebelar, perdón. Y ese haz va a entrar al cerebelo a través del pedúnculo inferior. Otro haz, por ejemplo, es el ventral o el anterior, en donde contacta con una segunda neurona que va a cruzar la línea media, forma este otro tracto espinocerebeloso del otro lado, contralateral, y va a ingresar al cerebelo a través del pedúnculo superior. Y un cúneo cerebeloso, que es este verdecito, que tiene que ver con toda la información del miembro superior, y que ahí, por eso es una vía aparte, eso se fue generando con la evolución, por la cantidad de información que transmitimos nosotros con nuestros miembros superiores. Entonces acá vemos las tres vías, espino cerebeloso, de ubicación principalmente lateral, el anterolateral, sistema de dolor, temperatura y tacto grueso, y el cordón posterior con la información discriminativa. ¿Estamos acá con esto de propiocepción? A ver, porque ya nos metemos en el vestibular. Vimos piel, vimos articulación, vimos músculo, receptores en esos tres lugares que tienen que ver con la propiocepción. El cuarto era el sistema vestibular. El sistema vestibular en el oído interno, con los conductos semicirculares y sáculo y utrículo. En este videíto repasan esas estructuras del sistema vestibular. Nosotros nos quedamos básicamente con el mecanismo de transducción, como estas cilias, de estas células ciliadas, que son las que detectan hacia dónde se mueve, ya sea la cabeza o el cuerpo, genera una apertura de canales que hace entrar potasio de la endolinfa. Ese potasio genera una despolarización de esta célula ciliada, lo cual determina una liberación de neurotransmisor hacia la neurita. Este es un ejemplo de no es una terminal libre, sino es una terminal asociada al receptor, que está mucho más especializado. Entonces, el sistema vestibular, a través de los conductos semicirculares que están en las tres, digamos, ejes del espacio, permiten detectar los cambios en forma horizontal, vertical o diagonal, ¿sí? Y eso va a mover la endolinfa en alguno de estos conductos semicirculares,
eso estimula las células ciliadas, dependiendo de hacia dónde se mueven eh, esos cilios, ese canal de potasio se va a abrir o se va a cerrar, generando que la célula se despolarice o se hiperpolarice, ¿sí? Y eso es lo que va a ir siendo conducido por estas aferentes del sistema vestibular hacia el tronco. ¿Mm? Como para resumirlo, ¿sí? Resumirlo bastante. En el tronco, ¿sí? Acá está la vía, que es la vía vestibular del par craneal 8, del auditivo. Esta vía llega al tronco y acá contacta con neuronas que están en los núcleos vestibulares. Estos núcleos vestibulares son 4: superior, lateral, medial, inferior. Acá están simbolizados más claramente. ¿Y por qué son importantes estos núcleos? Porque son importantes para esta propiocepción. Desde estos núcleos, fíjense que hay una proyección hacia los núcleos oculomotores, específicamente el par 3, el par 6, que van a determinar el movimiento de los ojos cuando haya un movimiento de la cabeza. ¿Mm? Esto lo probamos en el laboratorio, en el trabajo práctico, y lo vimos como el reflejo vestíbulo ocular, de cómo al girar la cabeza y pedirle al paciente que mantenga fija la vista, ¿sí? Le giramos la cabeza, los ojos se van a mover en dirección contraria para mantener el campo visual. Bueno, ahí las vías que se activan son las del conducto semicircular horizontal, que sensa ese cambio, ¿sí? Por la rotación de la cabeza. Se activan estas vías aferentes, se activa, en este caso, las vías que van a conectar con los nervios oculomotores para obtener la respuesta refleja, ¿sí? El reflejo es una respuesta estereotipada, se da en todos igual, ¿sí? Siempre y cuando que estén conservadas las estructuras, ¿no? Y la otra respuesta que median estos núcleos vestibulares es con proyecciones descendentes, con proyecciones hacia abajo, que tienen que ver con la activación de músculos que mantienen la postura, de músculos cervicales, ¿sí? Extensores que van a mantener, por ejemplo, si la cabeza baja, esos músculos van a volver a contraerse para enderezar la cabeza respecto al cuerpo, y músculos proximales del tronco para también mantener la postura erecta, ¿sí? Cuando haya información de que ha cambiado la posición del cuerpo respecto al centro de gravedad. Así entonces llega la información y se conduce a estos centros que van a mediar estos reflejos: el vestíbulo ocular, el vestíbulo cervical y el vestíbulo espinal. Y también estos núcleos vestibulares van a generar proyecciones hacia el cerebelo, a través del pedúnculo cerebeloso inferior, llevando entonces información al cerebelo, que es el que va a ayudar a controlar la ejecución de ese acto motor. Le va a ir dando entonces información continua, permanente, acerca de la orientación, de la ubicación del cuerpo en el espacio y de la cabeza, el movimiento que pueda tener la cabeza en ese movimiento complejo que se está haciendo. Entonces, la evaluación es muy sencilla. Acá termina vestibular. La evaluación de esa parte es muy sencilla, y es lo que hacían con el Unterberger.
Con esta prueba lo que se busca es que si en alguno de los conductos semicirculares, si los conductos semicirculares están, si la posición está, no cambia, si estamos siempre en la misma posición, los dos conductos semicirculares van a transmitir información, van a transmitir la misma información en forma permanente y se contrarresta lo de un lado con la que viene del lado contralateral y entonces no se activa ningún reflejo. Ahora, si hay algún problema en esa, ya sea en el conducto semicircular o en la vía, en alguno de los lados, entonces cuando hacemos esta prueba, el paciente va a, con los ojos cerrados, se va a desviar su eje de movimiento hacia el lado en donde tiene la lesión, porque no están descargando de la misma manera los dos sistemas semicirculares. ¿Sí? Bueno, y en estas otras tres pruebitas, acá veían la parte de la propiocepción somática, que es la que tiene que ver con la posición articular, sinestesia, el movimiento de las articulaciones, y ver si el paciente la detecta o no. La palestesia, que tiene que ver con esos corpúsculos de Pacini que detectan la vibración y se mide con un diapasón, a ver si la percibe o no. Y la varestesia, que tiene que ver con sensar la presión, con una presión en esa piel o en esas, eh, en el brazo, en el muslo, ¿sí? Y allí vamos a tener a este Ruffini también dando información acerca de ese desplazamiento de la piel. Bueno, quedó propiocepción. ¿Estamos? Venimos bien. 20 minutos. Bueno, en 20 minutos hacemos control motor. Bueno, esta es la lógica de la presentación. Yo creo que la van a poder seguir fácilmente, no va a haber problema. Para control motor también tenían un montón de pruebas, ¿sí? Profe, Y disculpe, sí, hay una dime, compañera que se fue el internet y recién pudo volver a entrar a la reunión. Está en pudo sala de entrar, espera. listo. Ahí ya la busco. Ahí va. Eh, waiting, acá. Admit. Ahí está, ahí entrando. Gracias. Gracias, Bueno, profe. para poder analizar control motor, fíjense que hasta ahora todo fue sensitivo, ¿eh? Pero ya empezamos a agregar estructuras, ¿eh? Agregamos estructuras en el tronco, como los núcleos vestibulares, y agregamos el cerebelo. Muy a grandes rasgos, ahora vamos en detalle. Con el control motor vamos a ver esta segunda función importante del sistema nervioso, que es la de generar los movimientos voluntarios. Y acá vamos a necesitar introducir otras estructuras importantes para el control motor. Entonces, el cerebelo es una estructura importante porque va a modular y va también a participar en la selección de los planes motores, participa en el aprendizaje a través de la memoria motora, y básicamente lo mínimo, vestíbulo cerebelo, espino cerebelo, cerebro cerebelo, la parte cortical, digamos, la parte de corteza que podemos reconocer en el cerebelo. Hay núcleos profundos, ¿sí? Que es a través de los cuales se va a generar la salida, la entrada y salida de información, y los pedúnculos cerebelosos, superior, medio e inferior. Fíjense que de los pedúnculos cerebelosos, el que aporta más cantidad de fibras o el que permite el ingreso de más cantidad de fibras es el del medio, y la salida de información se da a través del inferior y del superior, pero no del medio. El vestíbulo cerebelo, que corresponde a este al lóbulo floculonodular, es el antiguo, está más preservado,
en la evolución de las especies. Y este va a recibir, mira, recibe aferencias de los núcleos vestibulares del tronco y participa en los movimientos que aseguran la postura y el equilibrio, que básicamente van a ser estos reflejos hacia los músculos cervicales eh, y del tronco, y los reflejos a través del movimiento de los ojos, ¿sí? El espinocerebelo está formado, o se indica al cerebelo del vermis y de su porción lateral. Esto ya está relacionado con los movimientos, tanto de los músculos proximales como de los distales. Y acá es donde este espinocerebelo va a participar en esa control, coordinación, del movimiento que se está haciendo. Y el cerebro cerebelo, que es el que ocupa, bueno, la mayor parte de los hemisferios, recibe aferencias de la corteza cerebral y participa en la ejecución, primero en la planificación y ejecución de secuencias espaciales y temporales complejas. Entonces, cuando hacemos pruebas de alternancia de movimientos, ¿sí?, en forma rápida, que requieren una coordinación importante, bueno, el cerebelo está cumpliendo ahí una función crítica, que no la cumple ninguna otra estructura, ¿sí? Bien, ¿cómo está organizado el cerebelo citológicamente? Bueno, muchos tipos celulares distintos, pero si medianamente ya fuimos entendiendo la lógica de organización del sistema nervioso central, vamos a tener vías aferentes, vamos a tener todo un sistema de interneuronas que modulan, ¿sí?, que favorecen o desfavorecen los procesos, y vamos a tener una señal de salida con la resultante de toda esa integración. Entonces, las señales que llegan al cerebelo e informan acerca del estado de la periferia y del plan motor en curso. Es decir, hay una información que viene desde la corteza a través de los núcleos pontinos, en donde acá está, llegando información acerca del plan motor que ha sido seleccionado desde la corteza. Y entonces el cerebelo o estas estructuras van a ir ajustando el grado de activación de las motoneuronas alfa de los músculos flexores y extensores para ajustar el movimiento que se está haciendo al programa seleccionado, ¿sí? Bueno, acá ¿por dónde entra? Entra por fibras musgosas o las trepadoras. Están estas células de Golgi y las de cesta y células estrechadas, que son estas vías de modulación. Y la vía de salida es la eferencia desde Purkinje. Entonces, estas fibras de Purkinje proyectan a los núcleos profundos del cerebelo, esos que estaban dibujados en la diapo anterior, y desde allí, ¿a dónde van a ir? Van a ir al tronco, a centros motores del tronco, porque justamente van a modular eh, esas señales a la motoneurona alfa. ¿Cuáles son los centros motores del tronco? Los núcleos vestibulares, la formación reticular y el núcleo rojo. Eso va hacia abajo. Pero también van a mandar información hacia el tálamo y hacia la corteza motora, de manera de integrar o de informar acerca de el movimiento que está ocurriendo.
o de la precisión del movimiento que está ocurriendo. Hablando de esto de precisión, ahí ya empezamos a ver que estas pruebas, ¿sí? Dedo, nariz, talón, rodilla, van a tener que ver con ese ajuste fino y preciso de coordinación de los grupos musculares. ¿Está? ¿Me siguen? Bueno, postura, básicamente, es también largo el tema, pero básicamente la postura es la posición que tiene el cuerpo respecto a sí misma, respecto al ambiente y al campo gravitatorio. ¿Mm? Entonces, para mantener la postura, es decir, para mantener la posición del cuerpo, ¿sí? Se necesita varias cosas: resistir la fuerza de la gravedad, que está condicionando a que los músculos, que haya una triple flexión, ¿sí? A nivel de las rodillas, a nivel del tobillo y a nivel de la cadera, por acción de la fuerza de gravedad, mantener una posición constante, lo que se denomina equilibrio, y bueno, y eventualmente generar respuestas que anticipen los movimientos voluntarios que van a venir, ¿sí? Por eso lo del plan motor que informa la corteza al cerebelo. Bueno, acá también les dejo un videíto que está bien, porque se mete en cuestiones fisiológicas, está correcto, y es de la Facultad de Medicina de Uruguay, para que vean toda eh, la profundidad del tema de postura, que bueno, esto de los movimientos compensatorios, da ejemplos que por ahí pueden ser fáciles de asimilar. Por ahí si han tenido que hacer algunas sesiones de kinesiología para recuperarse después de alguna lesión o de alguna operación, bueno, se basa mucho en entrenar nuevamente la postura eh, y entrenar esta propiocepción y ajuste de músculos voluntarios para mantener esa posición del cuerpo, ¿sí? Bueno, acá lo miran, acá hay un profe que da ejercicios para favorecer eso. Fíjense lo que hace, traten de hacerlo, a ver cómo les va. Y ahí van a ver que vamos a estar usando todas estas estructuras que participan en el control motor. Entonces, ¿quiénes participan? Médula espinal, donde acá tenemos las motoneuronas alfa, que son las que inervan ya las unidades motoras del músculo esquelético. Participan las cortezas motoras, ¿sí? Que tienen que ver con la planificación y la ejecución. A esas las denominamos motoneuronas superiores, las que están en las cortezas motoras, son las prerrolándicas, son en el área 4 y 6 de Brodmann, y los ganglios basales y el cerebelo. ¿Mm? Del cerebelo ya más o menos hablamos, nos queda ahora hablar algo de los ganglios basales. Entonces, vamos a describir, por un lado, el circuito de la motoneurona superior y después el de la motoneurona inferior. ¿Cómo funciona esta motoneurona superior? Fíjense que el último paso es la activación de la corteza motora primaria y la ejecución del movimiento. Este paso está precedido por otros dos que tienen que ver con la planificación del movimiento y la selección del plan motor. La planificación o en la planificación participan áreas de asociación de la corteza posterior, ¿sí?
esta área parietal posterior, que de alguna forma integró toda la información sensitiva de S1 y S2, va a enviar información tanto a la corteza prefrontal como a esta área motora suplementaria. Entonces, el córtex, este córtex prefrontal, que no nos vamos a meter demasiado, pero sepan que ahí reside estas funciones ejecutivas que tienen que ver con la toma de decisión, con la evaluación de riesgos en función del objetivo que yo tengo, si me va a salir bien o no. Eh, Ahí es donde hay un componente importante emocional y de la experiencia, que viene desde también el circuito límbico. Y acá se planifica cuál va a ser el movimiento deseado, proyectado. Y luego un área motora secundaria que cumple funciones, bueno, asociativas, de aprendizaje motor. Allí se van como fortaleciendo los circuitos ya aprendidos, en las cosas que ya sé hacer se van a activar eh, preferentemente. Las que no sé hacer me va a llevar más tiempo, porque se tienen que armar las conexiones para que ese movimiento sea tal cual yo me lo imagino o yo quiero que sea de acuerdo a mi objetivo. Y esta área también, bueno, genera contracciones de los grupos musculares axiales. Entonces, fíjense que el movimiento se está preparando todavía. No hay contracción todavía de ningún músculo esquelético en la periferia. Si yo pienso en hacer un movimiento, se activa la prefrontal y esta motora secundaria, pero no se activa la primaria. ¿Mm? Y luego de esta planificación en donde hay una amplia gama de posibilidades o de combinaciones de contracciones y relajaciones para lograr ese objetivo, participan los ganglios basales. Estos ganglios basales van a integrar la información de distintas áreas corticales para seleccionar, secuenciar y facilitar, otra vez la palabra facilitación, de la iniciación del movimiento adecuado. Entonces, tenemos las estructuras, estos ganglios de la base, de manera que desde estas áreas asociativas de la corteza frontal, la información pasa al estriado, luego al globo pálido, y desde el globo pálido interno, que es la vía de salida, se define si el tálamo se activa o no se activa y cómo. Y ese tálamo es el que va a enviar la información a la corteza M1 para que se active el córtico espinal y se ejecute el movimiento. ¿Sí? Entonces, si vamos a nuestros ganglios basales, por ahí hubo un caso de Parkinson entre los casos clínicos, y bueno, acá había que abordar un poco los circuitos de los ganglios basales. Medio complejo, pero acá les hago tienen este modelito que es bastante sencillo y claro, y ¿cuál es el rol de este circuito? Es que los efectos combinados, ahí está, hay un error de escritura, los efectos combinados de la vía directa e indirecta van a seleccionar el plan motor que se transmite a la corteza M1 a través del tálamo. La vía directa va a favorecer los movimientos deseados, mientras que la indirecta inhibe los no deseados. Como un resumen de cómo participa este sistema de ganglios basales. En este sistema aparece un modulador otra vez, que es la dopamina, a través del área tegmental ventral.
perdón, a través de la sustancia nigra, ¿sí? Nigroestriada, es la vía nigroestriada. Esta dopamina sobre esta vía directa tiene un efecto facilitador y sobre la vía indirecta tiene un efecto desfacilitador o inhibidor. De manera que acá se logra como seleccionar, tamizar, ¿sí? Todas las opciones posibles, se decide o se define un plan motor, una secuencia de contracciones y relajaciones, que es la que va a ser transmitida a M1 para que se produzca la activación corticoespinal. El corticoespinal se origina en M1, pero también tiene acciones de la suplementaria, de S1 y de la corteza parietal posterior. Acá lo ven. Es decir, son axones de varios lugares, pero preferentemente la mayoría provienen de M1. En ese trayecto descendente van a inervar los núcleos de nervios craneales, el núcleo rojo y la formación reticular. Y en el extremo caudal del bulbo, la mayoría de los axones decúsan e ingresan en los cordones laterales de la médula, ¿sí? Esta es la vía corticoespinal. La mayoría decusan y por eso van por la vía lateral, y hay unos poquitos que quedan en la línea media que tienen más que ver con músculos axiales. Este tracto córtico-espinal lateral forma lo que llamamos vía directa o vía piramidal, ¿sí? Que va desde la corteza hasta la médula. Pero después hay otras vías extrapiramidales o indirectas que son las que se generan a partir de esos núcleos motores del tronco y que van a determinar el haz rubroespinal, las que parten del núcleo rojo, el retículo espinal, ¿sí? Que parten de la sustancia o de la formación reticular, y el vestíbulo espinal, que parte de los núcleos vestibulares otra vez. Así que esos núcleos vestibulares están presentes en muchos de estos movimientos. Ahí tienen otra imagen para que vean la segregación de esas vías extrapiramidales, y todas estas van a llegar a la motoneurona inferior, que es la que ejecuta el movimiento, es la vía final común, ¿sí? Está en el asta ventral de la médula, y este esquema quiere representar justamente todas las influencias que va teniendo esa motoneurona alfa para que finalmente descargue con una dada frecuencia sobre el músculo esquelético en cuestión. Además de la motoneurona alfa, que es la vía común que inerva el músculo esquelético, en esa asta ventral tenemos también las motoneuronas gamma, pero estas, acuérdense que son las que inervan el uso neuromuscular, son las que modifican la sensibilidad del uso cuando el músculo está en contracción. Bueno, yo para ir... acá entonces, como ejemplos de la función o del funcionamiento de las motoneuronas inferiores, mostramos distintos tipos de reflejos medulares, que estos estaban dentro de las pruebas que hicieron. Entonces, el reflejo monosináptico o miotático, en donde el estiramiento del músculo, que puede ser por la gravedad o porque se estiró el tendón, como en esta prueba, el estiramiento del músculo activa ese uso neuromuscular, se envía información por esta vía, por esta fibra 1A sensitiva, y esta fibra directamente contacta o hace sinapsis con la motoneurona alfa del mismo músculo, generando contracción.
Entonces, la elongación del, eh, del músculo, por ejemplo, por la fuerza de la gravedad, determina por este reflejo que automáticamente se contraiga. ¿Mm? Y este reflejo miotático monosináptico es la base del tono muscular. ¿Mm? El tono, que también lo evaluaron en el laboratorio,